Dijo Angela Merkel que la cooperación internacional es la base para afrontar desafíos globales como el cambio climático, las pandemias, la desigualdad, porque ningún país puede hacerlo solo. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierda. Y creo que podría decir sin temor que no soy la única que echa de menos a Angela Merkel. Pues no, yo te secundo. Y además con la que está cayendo. Y claro, con la que está cayendo desde hace tiempo. Y estoy convencida de que nuestra invitada de hoy, Arréglate que nos vamos, no sé si la echará de menos, pero estoy segura de que está de acuerdo con su frase, porque la cooperación internacional es lo suyo. Bienvenida Mónica Gomariz, directora del Instituto Iberoamericano de Formación y Aprendizaje para la Cooperación en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la OEI. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Para mí realmente es un placer estar aquí con vosotras, ¿no?, en este ratito para conversar acerca de la cooperación, ¿no?, y por supuesto, ¿no?, la formación. Realmente sí, para mí yo creo que es un punto fundamental la cooperación, ¿no?, y esa base de que lo que hagamos lo hagamos siempre en colaboración y en sinergia entre países y con alianzas interinstitucionales. Así que ahí de acuerdo con la frase, ¿no?, y de acuerdo con Angela Merkel. Mónica, aquí siempre decimos que nos gusta que os relajéis, que esto es una conversación entre amigas y por supuesto venimos a hablar de todo eso, pero para empezar a hablar sobre tu trabajo necesitamos que nos expliques qué es el Instituto Iberoamericano de Formación y Aprendizaje para la Cooperación. Explícanoslo porque piensa que no lo sabemos y quienes nos escuchan tampoco. Así que explícanoslo para que se entienda. Sí, lo puedo enmarcar, si os parece, un poco también que es la OEI, ¿no? Sí. Porque el instituto finalmente responde, por supuesto, al trabajo de la organización. La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos. Es un organismo gubernamental de cooperación. Esto quiere decir que trabajamos con los gobiernos de todos los Estados miembros que conforman la organización, que son aquellos países de lengua hispana y portuguesa de América Latina, además de España y Portugal. Nosotros, como digo, trabajamos con los gobiernos en el desarrollo de cooperación internacional a través de políticas, de programas, de proyectos, en base a nuestras áreas misionales, que son la educación, la ciencia y la cultura. Tenemos una trayectoria ya de más de 75 años, de hecho este año cumplimos 76, y yo diría que el gran valor, ¿no?, de la organización es sobre todo su presencia en América Latina y su gran actividad. Contamos con 19 oficinas nacionales, 18 en América Latina, además de la oficina de Portugal y, por supuesto, la Secretaría General en Madrid, ¿no?, donde yo estoy. Eso, que es muy importante que digamos que el secretario general de la Madrid. OEI está en Madrid y ahora mismo es un español. Ahora mismo es un español. Mariano Jabonero. Mariano Jabonero, es elegido, ¿no?, por los gobiernos en las asambleas generales, que es como el órgano de gobierno más importante, ¿no?, dentro de la organización. Él fue reelegido hace 3 años, ¿no?, y el año que viene ya termina su mandato en diciembre de 2026. Él, bueno, pues en este sentido, como digo, Mariano va a estar 8 años en su totalidad y ha desarrollado, ¿no?, y ha incorporado ciertas prioridades dentro de la cooperación internacional, como digo, en estos ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, con un foco muy importante también en la transformación digital. ¡Qué barbaridad! Que es importantísimo, ¿eh? Porque poco se dice, ¿no?, que un español, es verdad, poco se dice, claro, que un español es el secretario general de la OEI. Sí, él es iberoamericano. Ahora tiene esa figura, por supuesto, no español, pero iberoamericano y realmente también conoce, bueno, demasiado bien la realidad de los países. Pero ¿no?, fíjate, Mónica, cuando uno se mete en una realidad no se da cuenta de cómo se perciben las cosas. Y es verdad que hay que explicar que la OEI, yo creo que como para que todo el mundo lo entienda, es como la asociación de los estados para abordar la educación, ¿no? La asociación de los gobiernos para abordar la educación, la formación, también, educación, formación, cultura, ¿no? O sea, claro, la OEI es esa asociación. El organismo, claro, un organismo, como digo, gubernamental, que trabajamos directamente con los gobiernos para, a través de la educación, la ciencia y la cultura, bueno, pues obviamente llegar al objetivo que es el desarrollo de los países. Pero con todo eso, que es una responsabilidad impresionante, o sea, mucha gente no sabe que hay un español
ahora mismo pilotando. Sí. Y eso dice mucho de nosotros, ¿no? Pues sí. O sea, Ya. Dice mucho que no sepa, de que no se de sepa. que no sepamos, claro. Oye, España, Bueno. ahora que dices eso, ¿España juega un papel fundamental en la cooperación iberoamericana o debería jugar un papel fundamental? España, bueno, juega un papel obviamente importante como un país más también, ¿no? Dentro de los países iberoamericanos, pero es verdad que dentro de la OEI, bueno, yo diría que un gran porcentaje de nuestra cooperación es cooperación sur-sur, ¿no? A través también de la relación entre los países de América Latina y también de su propio financiamiento. Y respecto a lo que comentabais del conocimiento, ¿no? Acerca de Mariano Jabonero, ¿no? Como secretario general de la OEI, yo creo que ahí, que es obviamente un punto a trabajar, ¿no? y a ver, ¿no? De qué forma también se puede conocer más, pero creo que fue importante el hito y aquí voy a llevarlo, al premio Princesa de Asturias, sí, de cooperación internacional el año pasado, ¿no? Donde igual hay, bueno, pues... Bueno, tengo que decir que yo estoy en ese jurado. ¿Ah, sí? Bueno, entonces contamos con... Es que Charo, vamos, es que no es consciente la gente que nos escucha de lo importante que es doña Charo. Sí, hombre, ya ves tú. Bueno, en ¿Y ese qué tal jurado participar no en el jurado? Bueno, participar en todo lo que tenga que ver con la Fundación Princesa de Asturias es un privilegio. Tanto Totalmente. Acudir a los premios y participar en los jurados para mí es un regalo. Es como, yo creo que este año hago el tercer año y cada año pienso, no me van a volver a llamar, porque, ¿sabes? Porque me parece un regalazo, ¿no? Y es que todo lo que toca la Fundación Princesa de Asturias es pura delicadeza, pura seriedad, rigurosidad, muy formal, mucho rigor, y luego está siempre como rodeada de, bueno, pues de esa especie como de boato informal, ¿no? Que a mí me encanta. Pero bueno, vamos a hablar pero y la ceremonia de los premios, sí, yo creo que es quienes tenemos la suerte de poder asistir, es de los actos más bonitos de la agenda española. Sí. Claro, es la Son familia real, Nobel. O sea, sí, claro, son nuestros premios Nobel, pero la familia real, pero luego esa gente que llega con la sensación de saber que está recibiendo un premio que va a marcar su trayectoria y que no va a faltar cuando escriban ninguna de sus biografías, gente tan importante que, o sea, yo creo que es de las ceremonias, porque es verdad que también cuando nos dedicamos a según qué cosas, vamos a otros sitios que son menos interesantes y de hecho hay algunos auditorios que se ve a la gente dormida de vez en cuando dando un cabezazo, ¿no? Pero en los Princesas de Asturias es que está todo el mundo feliz. Llorando. En los Princesas de Asturias está la gente llorando de emoción. Llorando de emoción. Sí. Y el año pasado, bueno, que además del vuestro, del de la OEI, que fue súper emocionante, pero por ejemplo también estuvo Serrat, ¿no? El momento que Serrat cantó, es que, o sea, vamos, o sea, impresionante. ¿Y hay un antes y un después? O sea, ¿tú crees que para la OEI hay un antes y un después del premio? Yo creo que, a ver, nosotros obviamente seguimos trabajando, ¿no? De la mejor manera que sabemos, que podemos, pero sí es verdad que para nosotros fue, bueno, pues imagínate recibir este galardón, lo recibimos con mucho entusiasmo, alegría. Y bueno, y ahí sí que son palabras del secretario general, ¿no? Que no es un reconocimiento solo a la labor de la OEI, sino, por supuesto, a la labor de los 23 Estados miembros que forman parte de la organización, ¿no? Yo creo que, de hecho, algo de la ceremonia, que para nosotros fue muy representativo, no sé si lo pudisteis ver o recordáis, que el secretario general cuando fue a recibir el galardón no lo hizo solo, sí, fue estábamos allí las dos, estábamos allí. Eso es, fue acompañado, ¿no? Acompañado del director de la OEI Colombia en ese momento, por todo el proyecto, ¿no? Que el impulso también al acuerdo de paz que había desarrollado la OEI en el país, acompañado del primer becado del programa Paulo Freire, que es un programa de becas para doctorado, ¿no? De movilidad académica entre la región, un chico, ¿no? de Costa Rica que vino a estudiar a España y luego, como ha hecho transferencia de conocimiento también al Ministerio de Costa Rica, que está trabajando ahora en él. Una docente del programa de Escuelas de Frontera, ¿no? Que es un programa que se trabaja mucho la interculturalidad y bilingüismo. Eso de la cooperación y la generosidad yo creo que está en el ADN y también en el liderazgo de Jabonero, porque cuando participó en Wake Up, en nuestro foro estrella del año,
Él llevó a 2 embajadores, uno de ellos era el de Panamá, y compartía espacios siempre, o sea, da la sensación de que es una cosa transnacional, que es una cosa que va más allá de las fronteras y que se trata de una organización internacional y muy importante que es muy importante el mensaje, esa foto en la que no chupa cámara él, sino que comparte el espacio con el resto de los países. Eso es la cooperación. Eso es la cooperación, finalmente, ¿no? Esta alianza, este trabajo en conjunto con una meta común, una agenda, eso es. Al final no hemos presentado a Mónica, no hemos dicho que es licenciada en psicología, que se ha especializado en políticas públicas y cooperación al desarrollo y educación, que trabaja en la OEI desde 2008, siempre en temas de educación y cultura, y que entre 2017 y 2021 dirigiste la Oficina Nacional de la OEI en Chile, aunque llevas unos pendientes colombianos. Colombianos, sí. Es que desde que hemos empezado te estoy mirando y digo, esos pendientes colombianos. Sí, estos son de Colombia. Y teniendo en cuenta que 2030 está... ¿Y tú también? ¿Ah, sí? Yo también, es verdad. Sí. Es verdad. Que 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿cómo vamos en cuestión de cooperación? Bueno, a ver, yo creo que sin duda la agenda 2030 es un marco común que es necesario para desarrollar cooperación, bueno, y todos los ámbitos de actuación de los gobiernos también, y donde finalmente se da importancia, ¿no?, al desarrollo humano, al desarrollo sostenible, a todo, bueno, pues vinculado aunque tenemos que hacer algo también para la sostenibilidad del planeta. Y en ese sentido, bueno, dentro de la agenda, obviamente nosotros como OEI tenemos más peso en el ODS 4, que es el de mejora de la calidad educativa. De hecho, participamos también en el Comité de Alto Nivel del seguimiento de ODS 4 para América Latina, y yo diría que, bueno, pues obviamente se está avanzando. De hecho, desde la última, ¿no?, en 2015, ¿no?, con el cierre de la última fase, se ha avanzado sobre todo en temas de cobertura. Bueno, pues llegamos a unos niveles muy altos. Sigue siendo muy pendiente también el tema de la calidad. Y calidad hablo, bueno, pues de todo, ¿no?, de equipo docentes, de infraestructuras, de metodologías, de inclusión educativa, de temas de innovación. Entonces, yo creo que ese es nuestro pendiente, ¿no?, y lo que seguimos trabajando fuertemente desde la organización con los países. Queda mucho por hacer, tenemos todavía unos índices de porcentaje que van cambiando mucho según el país, pero bueno, yo creo que estamos en camino, y para mí lo importante es eso, ¿no?, que ya existe este marco común, al menos el que los países lo tienen bien incorporado y que estamos trabajando. Tú diriges el instituto desde 2021 y vienes de Chile, o sea, tú pasaste la pandemia en Chile y luego viniste aquí. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la cooperación? Porque yo justo en la época de la pandemia, hice un máster sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que la OEA y la OEI se estudian mucho, y pude vivir en directo en mis clases cómo había alumnos de los distintos países, y claro, aquí lo vivimos mal, pero hay otros sitios donde las desigualdades afectan mucho más. O sea, la pandemia... ¿Cómo afecta también a la cooperación? ¿Cómo afecta en los sitios más necesitados? ¿Cómo es esa diferencia? Sí, en términos de que conversábamos, ¿no?, de datos, es verdad que obviamente el tema de la pandemia fue, bueno, pues destructor en muchos sentidos, ¿no? Ahí tuvimos un rezago y tuvimos un tiempo muy largo. O sea, de hecho, desde los países de América Latina fueron los que más tiempo estuvieron sin clases, ¿no? O sea, sin clases presenciales. Sí. Y sin ordenador, porque los niños allí, la brecha digital sí que se notó muchísimo. Es mucho más complicado. Es verdad que se hicieron muchos esfuerzos, ¿no?, en compartir recursos, clases a través de televisión u otros medios, pero bueno, es verdad que, bueno, sabemos que la presencialidad, ¿no?, esa no podía ser sustituida por nada, con lo cual se notó, por supuesto, un rezago, una pérdida, y además de muchos niños, bueno, muchos adolescentes ya, ¿no?, sobre todo en secundaria, que ya no volvieron, ¿no? O sea, que al final la deserción escolar también fue un punto importante después de la pandemia, después de tanto tiempo fuera, ¿no?, del sistema educativo, pues aquellos que no podían tener tanta conexión. De las que no hablamos. O sea, son consecuencias de la pandemia que son invisibles a nuestros ojos, pero yo recuerdo aquellas noticias de la gente que tenía que ir a desplazarse a buscar agua, o sea,
cómo los niños también no solamente no podían acudir, sino que muchas veces tenían que recorrer kilómetros para ir a por agua y se convertían en los proveedores del agua de la familia y todo eso les quitaba su tiempo para desarrollarse, crecer y educarse, ¿no? Sí, y no hay que olvidar que para muchos alumnos, también muchos niños y niñas, al final el tema de acudir a la escuela también es acudir a también, comer. Eso es, el tema de la alimentación. Con lo cual, esta situación no solamente ya era una consecuencia formativa, educacional, sino también unas consecuencias Qué de... cosas, ¿eh? Es verdad, que no eso, somos conscientes. pero mira, eso que dices, que hay programas que a mí me llaman mucho la atención, porque hay programas de alimentación que hay empresas españolas que están muy involucradas. Por ejemplo, hay una galleta que contiene todos los nutrientes que un niño necesita en un día y que se suministra en los colegios en los que se sabe que si no comen en el colegio no comen Claro. o van a comer poco para que por lo menos tengan garantizado lo que le va a suponer evitar la desnutrición. Y claro, todo eso en la pandemia. Claro, eso es. Que ir a la escuela no es solamente, ¿no?, este componente ya educativo, es todo lo que conlleva, el tema social, de interacción, de estimulación, alimentario, de salud, higiene, es mucho más. Entonces, como digo, a mí me tocó vivir la pandemia en los dos sitios, o sea, bueno, por cuestiones ya personales tuve que viajar a España, justo me tocó el encierro. Me encierro, ¿no?, cuando estuvimos, y ya hasta principios de mayo no pude volver a Santiago, y que fue justo cuando empezaba también allí la crisis fuerte, ¿no?, y cuando ya también decidieron instalar el confinamiento, que fue mucho más severo, realmente yo diría, porque nosotros teníamos que sacar salvoconductos cada vez que teníamos que salir, sea al supermercado o sea a sacar al perro, fuera lo que fuera, pero bueno, duró mucho más tiempo, eso sí, íbamos intercambiando la fase y luego volvíamos para atrás, y la verdad es que la estadía fue muy larga, y ya te digo, y en ámbito educacional fue mucho más fuerte también porque era el inicio del curso, no era el final, como aquí. Entonces, claro, fue ese año de pérdida escolar, por decirlo así. Y bueno, porque allí el curso era de cómo van los cursos. Empiezan en marzo. ¿De marzo a? De marzo a diciembre. Claro, allí la temporada de verano es enero y febrero. ¿Y tú a todo esto por qué te decides por dedicarte a la cooperación? Bueno, yo siempre, siempre... Bueno, tuve mucho interés, ¿no?, en participar, en colaborar con proyectos, sobre todo de educación, porque era lo que yo también más conocía, ¿no? O sea, yo me licencié en psicología, pero me especialicé en el área de educación, y siempre durante, bueno, pues toda mi formación, etcétera, siempre tuve mucho interés en conocer proyectos de cooperación internacional y en tener alguna estadía fuera de España, ¿no? Y ya América Latina me llamaba mucho la atención, y además por este acercamiento también cultural, de lenguaje, etcétera, que tenemos. Y ahí, de hecho, mi primera experiencia en un proyecto de cooperación internacional fue en Nicaragua. Según terminé la carrera, de hecho, recuerdo que así como el 24 de junio creo que tuve la graduación, y el 25 ya estaba cogiendo el avión con 1000 escalas a Managua, o sea, sí, ya tenía como preparado de que se... Y bueno, fue una primera experiencia, ¿no?, de acercamiento a un proyecto, como digo, muy vinculado con el tema de educación, cooperación internacional, en una ciudad muy pequeñita, ¿no?, de Nicaragua, que se llamaba León. Fue qué bien, como nos gusta León. Mucho, como nuestro León del español. Claro. Fue un proyecto, para mí, obviamente una experiencia vital, personal, y que me impulsó, ¿no?, a luego seguir formándome, especializándome y tener más claridad, ¿no?, a lo que me quería dedicar, que era la cooperación internacional y trabajar con América Latina. Pero es verdad que fue un espacio muy corto de tiempo en la cual... en sí, ¿no?, yo digo, siempre fue mucho más beneficioso para mí que lo que yo quizá pude aportar, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, pues yo creo que te vas dando cuenta, ¿no?, de que la cooperación internacional obviamente es mucho más que eso, es pues lo que hablábamos, ¿no?, una planificación, una agenda, unos objetivos en común, un presupuesto, una financiación, ¿no?, que tiene que acompañar a estas metas, ¿no? Y por eso, bueno, pues también, como digo, me impulsó luego a seguir formándome y a trabajar. Y siempre tuve mucho interés realmente, como digo, con América Latina.
soy una fan número uno, ¿no? de su cultura en todos los sentidos. Y bueno, esta primera experiencia en Nicaragua, pero luego, gracias a una beca de la Agencia de Cooperación Española, pude tener la oportunidad de irme a formar también a Chile, a continuar mis estudios y a conocer también proyectos de cooperación allí. Así que, bueno, eso fue como un poco el inicio. A mí, que yo me gusta mucho, vamos, de hecho, estoy bastante comprometida con la OEI porque creo que hace una labor extraordinaria y que beneficia muchísimo a mucha gente. Me gustaría que nos explicaras, Mónica, que nos pusieras un ejemplo, porque yo te oigo hablar y claro, yo entiendo lo que tú dices. Tú llegaste allí, viste que el ejemplo de una persona no puede cambiar lo que es el sistema, y el sistema se cambia desde arriba para que luego sí se puedan ir implantando el caso concreto. Pero estoy segura de que ha habido en tu vida profesional algún momento en el que todo esto que hacéis aquí en la Secretaría, que implantáis en los proyectos o en alguna de las visitas que hayas hecho, alguien te haya contado cómo ha cambiado su vida, poder estudiar, poder tener acceso a la formación, que te haya impresionado y que te haya llegado al corazón. Cuéntanos algún caso concreto. O sea, por supuesto, y yo creo que ahí la organización, más allá de trabajar en políticas, ¿no? Como hablamos con los gobiernos, pero bueno, yo creo que tiene puesto el foco, obviamente, de que esto consiste en mejorar la vida de las personas, contribuir al desarrollo en pro del desarrollo económico, social, ¿no? Ponle una cara al trabajo. Quiero que me cuentes una historia personal que te haya emocionado. Mira, yo me quedo con muchos proyectos, pero yo llevo ya una larga trayectoria, pero recuerdo, por ejemplo, la primera vez que llegué a Chile, que también estuve colaborando con OEI en algunos proyectos, que fue justo el terremoto del 2010, no sé si recordáis, un 8,8 fuerte, muy fuerte. y bueno, y me tocó, ¿no? apoyar, ¿no? en toda la reconstrucción también de las escuelas y de los educativos en el sur del país, ¿no? Y recuerdo, bueno, pues esa comunidad de docentes, de familias, de alumnos, ¿no? que aún después del terremoto, con todo lo que eso conllevaba y lo que habían perdido, etcétera, bueno, pues estaban haciendo su mayor esfuerzo también para poder reconstruir, para poder volver a las clases, volver a la normalidad. Nosotros ahí apoyamos, bueno, pues con distintas, obviamente con los equipos, trabajos muy socioemocionales, trabajos de resiliencia, trabajos, ¿no? para llevar a cabo como toda esta superación de lo que había pasado, ¿no? Pero recuerdo eso como una experiencia bonita, ¿no? Claro, porque además en momentos así me imagino que los niños que estaban protestando por ir a clase el día antes, luego se morían por volver. Es que la escuela es muy claro. O sea, la escuela es básica, es... estamos hablando todo el tiempo, pero es básico. Y la necesitamos también. Y luego recuerdo también un proyecto que llevábamos hace tiempo, se llamaba Ventanillas Únicas, que trabajábamos, no sé si recordáis, bueno, también todo el tema de retorno voluntario con aquellas personas latinoamericanas que vivían en Europa, querían volver a sus países de origen, ¿no? Entonces nosotros, al tener la suerte, ¿no? de tener estas oficinas nacionales y la Secretaría General en Madrid, apoyábamos como ese proceso, ¿no? de reinserción, ¿no? en sus países de origen. Ahí hacemos como diseño de itinerarios muy personalizados según las necesidades que ellos tuvieran. Y bueno, y todo el apoyo, ¿no? que conllevaba también en el país. A mí me tocó hacer la primera parte aquí en España y luego la segunda en Chile, ¿no? Porque bueno, ya fue años después, con otros beneficiarios obviamente, pero allí. Entonces, pues ahí lo que tú comentabas, ¿no? Recuerdo a ese Roberto que después de 15 años ecuatoriano viviendo en España volvía con un miedo increíble, ¿no? a Ecuador de lo que iba a pasar, porque finalmente tú dices, bueno, pues retornar a su país es mucho más fácil. No era tan fácil, porque al final es una segunda inmigración después de 15 años en la que tú has cambiado, tu entorno ha cambiado, tu familia, el país, ¿no? Y nosotros cómo trabajábamos, ¿no? todo ese tema. Y bueno, y por supuesto también recuerdo a Silvia, a Jaime, ¿no? de chilenos que llegaron a Chile y cómo fueron sus primeros pasos también allá. Qué bien. Justo el otro día, hablando con una técnico de la OEI, ¿no? me decía que la cooperación que necesitaba América Latina ahora ya era diferente. O sea que al final son países, muchos de ellos, la mayoría de ellos de renta media, y que ahora lo que se necesita más es una cooperación de ciencia, de investigación. ¿Estás de acuerdo?
O sea, yo creo que la cooperación ya en sí tiene un concepto diferente. O sea, la cooperación ha ido cambiando, evolucionando, afortunadamente, ¿no? Y ya no estamos hablando del país donante al país receptor, de una cuestión más asistencial, no estamos hablando de una cooperación mucho más horizontal y que al final el foco es el desarrollo. Y yo creo que la agenda, de hecho, la Agenda 2030 lo que dice es como todos los países estamos tenemos que llegar a estos objetivos, ¿no? Obviamente estamos en diferentes niveles, pero ya no existe como esa diferencia, ¿no? del el país, bueno, antes subdesarrollado, no sé, o sea, no, ahora estamos ya, bueno, pues en otra etapa y todos tenemos una meta común, que es llegar a estos 17 objetivos, ¿no? de la agenda. Y es verdad que al final, como decía antes, ¿no? La cooperación que nosotros realizamos es una cooperación sur-sur, o sea, una cooperación de alianza, de conocernos entre todos, de aprender del otro, todos los países, sin ninguno quede atrás en ese sentido, y de aprender unos de otros, ¿no? y poder lograr, como digo, objetivos en común. Yo creo que afortunadamente el tema de cooperación ya ha cambiado, ¿no? Y es una mirada mucho más horizontal también y de trabajo interregional e interinstitucional, y que al final también tiene, o sea, ya no solamente es una parte de sistema público, ¿no? También hay una parte importante, ¿no? De todo empresas, fundaciones, etcétera, un sistema privado también que está mucho más vinculado, ¿no? con el desarrollo. Con esa vocación que nos has contado, que demostraste después de llegar a Managua, después de días de viaje, y la pasión que te estamos oyendo, o sea, está claro que el término vocación es algo sin lo que uno no puede dedicarse a esto. Pero yo he hecho mucho trabajo humanitario y también hay una parte que a mí me parece muy difícil y que me gustaría que nos explicaras cómo la vives tú personalmente, que es cómo se conjuga la pasión, las ganas, el conocimiento con la frustración que te genera luego no poder seguir haciendo cosas porque tienes las cortapisas de los presupuestos, de los gobiernos poco democráticos, de las instituciones que no ayudan. ¿Cómo gestiona una saber que puede hacer mucho más de lo que hace porque hay piedras en el camino? ¿Cómo se vive eso personalmente? No sé si tengo la respuesta. Yo creo que trabajando mucho la tolerancia a la frustración, obviamente, no, pero bueno, siempre tener en cuenta, y así lo hacemos también, incluso cuando planificamos, ¿no? Pues nuestros proyectos o nuestra planificación estratégica, etcétera, hablo desde el instituto, por ejemplo, en que hay unas variables externas que uno no puede cambiar. Como, o sea, todo en la vida, pero ¿cómo lo gestionas tú? O sea, quiero decir, la tolerancia a la frustración es uno de los males endémicos de esta sociedad y sobre todo de las generaciones futuras, porque al final también es un tema de educación. No nos han educado para tolerar la frustración. ¿Cómo gestiona eso una psicóloga? Una psicóloga en su vida personal, o sea, te estoy haciendo una pregunta personal. Dame claves, dame algo. Vamos, yo creo que estoy aprendiendo, pero tengo 52, pero seguro que hay mucha gente que todavía le cuesta. ¿Cómo se hace eso? A ver, es que al final yo creo que es eso, ¿no? O sea, es saber diferenciar, ¿no? Lo que depende de ti, lo que puedes hacer tú, poner tu mayor esfuerzo y mayor impulso e ímpetu en poder desarrollarlo, pero tener en cuenta que hay batallas que no puedes pelear o hay batallas que no puedes luchar, y pese a que queramos, tengamos voluntad, pero tenemos esas barreras, ¿no? que son difíciles de aprender. Yo sé que no te respondo. Psicóloga diplomática, pero yo quiero... Psicóloga ya no ejerce psicóloga. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es tan importante saber perder. Sí. Es muy importante Totalmente. En la vida saber perder. Yo aprendí a perder muy tarde, pero me enseñaron con una lección así que me exponía mucho y me dijeron, lo vas a perder, pero vas a tener la conciencia tranquila. Y los abogados sabemos perder. Y en la parte humanitaria a mí siempre me costaba mucho trabajo. Yo siempre digo que cuando tú vas a un viaje de cooperación y vuelves, hay una ducha que duele. El momento en el que tú te metes, el momento en el que tú te metes en tu ducha maravillosa de agua caliente y sientes horrible. El sentido de la culpa y sabes que tienes que volver aquí para poder ayudar desde aquí a tu vida normal, horrible. Esa ducha duele. Y a mí, que me parece que los chicos deberían pasar por un periodo de cooperación todos en algún momento de su vida, porque tienen que entender que de esto va la vida, de ser solidarios y de ayudar al que tiene menos recursos que tú para poder integrarse. Me parece que son
mensajes que quienes nos oigan tienen que hacer llegar a los jóvenes. Que hay que ser generoso y que luego hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder porque todo no se consigue. Quitarse un poco de ese individualismo social en el que vivimos, ¿no? De trabajo, sí, de compromiso, ¿no? De responsabilidad social, con el mundo en sí, con la ciudadanía, con nuestros pueblos. Yo creo que al final eso también, bueno, un poco te lo dan los años, ¿no? y la experiencia. O sea, creo que al final, lo que tú comentas, me ha pasado muchas veces. Recuerdo, de hecho, incluso esas vueltas, ¿no? Haciendo escala, o incluso ya en Madrid, ¿no? Viendo cómo los niños comían de repente, o sea, estaban bien alimentados, comían sus hamburguesas, comían no sé qué, decir, uff, madre mía, yo vengo... Pero bueno, sí, mucha tolerancia a la frustración y yo creo que al final, o sea, como uno lo ve con 20 años, yo esa primera experiencia de la Mónica de hace 20 años que se iba a Nicaragua, obviamente pensaba que esto era más fácil y que se podían hacer muchas más cosas y que podías cambiar el mundo, pero bueno, finalmente yo creo que la idea y el enfoque es ese trabajo colaborativo, de cooperación entre todos y que cada uno desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su esfuerzo individual y colectivo puede hacer mucho también para que esto sea. Antes de que des el stop que te estoy viendo, ¿y qué queda de aquella Mónica? Bueno, yo creo que sigue siendo entusiasta. Sigue teniendo mucha fuerza. A mí, la verdad, yo siempre digo que tengo la gran oportunidad, ¿no? y la gran ventaja de que a mí me gusta mucho el trabajo que hacemos. Creo en el proyecto, creo en el secretario, creo en el proyecto que llevamos a cabo, ¿no? Y que tenemos pues, también la suerte en lo que está aprobado por todos los países, ¿no? y que trabajamos en conjunto. Pero con los países, con los equipos de las oficinas, yo creo que es un gran trabajo el que hacemos y eso, bueno, pues me da como una satisfacción enorme, ¿no? de pensar que estamos haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que ese entusiasmo, esas ganas, ese impulso por hacer las cosas sigue presente, espero que siga mucho tiempo y bueno, y ahora pues ¿no? desde el ámbito de la formación también, ¿no? Como a través de estas oportunidades, ¿no? de formación para la cooperación, para la educación, formación docente, etcétera, cómo podemos garantizar y entregar oportunidades a las personas que realmente cambian vidas. O sea, y es así, cambian vidas. Pues sí, me toca hacer de mala, pero es verdad que con todo lo que hemos aprendido, uno solo no cambia el mundo, pero si todos hiciéramos lo que pudiéramos por cambiar el mundo, de verdad, la cosa iría muchísimo mejor. Que lo hagan los gobiernos ya implica que habrá una generación mejor formada. Ojalá sea así. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. De verdad. Y enhorabuena. Enhorabuena. Yo también quiero agradecer el trabajo de Charo como directora en Clave, que está muy conectada, ¿no? Es verdad, o sea, yo creo... Estoy hablando con la OEI día sí y día también. Pero es verdad, o sea, al final... Tenemos que hacer un espacio aquí, Charo. Tenemos que poner nuestro granito de arena porque no solamente tenemos que hacer que nuestros hijos tengan una buena educación y una buena cultura, sino los que no son nuestros hijos y no tienen las oportunidades que tienen nuestros hijos. Y para eso trabaja la OEI, queríamos que la conocierais un poquito mejor y yo creo que Mónica nos ha ayudado a ver que esto es un proyecto serio, con entusiasmo, pero transformador. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Espero que hayas estado a gusto. Muchas gracias a vosotras. Y gracias, ya sabéis que estamos en Magas, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Gracias, Mónica. Muchas gracias.